El primer ministro de Israel reiteró que no cesarán su ofensiva sobre Gaza, mientras el gobierno de Trump comienza a reconocer que hay hambruna en el enclave. La Unión Europea logra acuerdo comercial con Donald Trump de un arancel fijo del 15% para productos europeos. Estados Unidos y China retoman sus negociaciones en Suecia para extender la pausa arancelaria de 90 días. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo las principales alcaldías del país en las elecciones municipales. En los comicios se registró una participación de más del 44% de los electores activos. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. A pesar de que Israel anunció este lunes que los primeros cargamentos de ayuda humanitaria desde el desbloqueo de pasos fronterizos el fin de semana, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró que Israel no cesará en su ofensiva sobre Gaza. Durante una visita a la sede del Directorio de Inteligencia Militar, el principal órgano de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, Netanyahu afirmó que tienen una tarea que completar y no se irán del enclave hasta cumplir sus dos principales objetivos, la eliminación de Hamás y el retorno de los rehenes israelíes. El primer ministro israelí dijo además que no tiene ninguna duda de que ambos objetivos son alcanzables y vinculó su convicción al precedente de la confrontación con Irán en julio. Fue un logro enorme de proporciones históricas, sostuvo Netanyahu. Escuchemos. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית. עשינו את זה עד עכשיו. אנחנו נמשיך להילחם ואנחנו נמשיך לפעול עד שנשיג את כל יעדי המלחמה שלנו, עד הניצחון המוחלט. Estas declaraciones se producen el mismo día en el que dos organizaciones israelíes, B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos Israel, acusaran al régimen sionista de estar cometiendo un genocidio en Gaza. Esta es la primera ocasión en que organizaciones no gubernamentales locales utilizan ese término para calificar la ofensiva israelí. En su rueda de prensa, las ONG aseguraron que los principales responsables de lo que está sucediendo son los dirigentes israelíes, pero acusaron también a la comunidad internacional de no hacer suficiente para frenar la guerra. Algunas ONG internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han denunciado que Israel está cometiendo un genocidio o actos de genocidas en Gaza, mientras que Sudáfrica acusó al país en diciembre de 2023 de estar cometiendo un genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, en un caso que sigue en curso. Igualmente, más de 1000 rabinos de todo el mundo han firmado una carta pidiendo al gobierno de Israel que deje de utilizar el hambre como arma de guerra. Los signatarios aseguran que el pueblo judío se enfrenta a una grave crisis moral y que no pueden tolerar las matanzas masivas de civiles. Casi 60.000 palestinos han muerto y decenas de miles más han resultado heridos durante la ofensiva israelí contra Gaza. Los palestinos denuncian que los paquetes lanzados desde el aire y los camiones de ayuda no alcanzan a la mayoría de la población. ما شفناش ولا حاجة، لا شفنا مساعدات من بر ولا من جو ولا من أي مكان. هينا قاعدين على الطريق ما بنشوفش شيء ولا بوصلنا أي شيء. هينا قاعدين هنا بالخيام زي الشحاتين، بنستنى كيلو طحين في الشحادة بيجيب لنا. كان عائلة في مخيم تاني وتالت وقالوا الشحنات بدها تمرق، ما شفناش الشحنات، قالوا الأسعار بدها تنزل، ما شفناش الأسعار نزلت. الوضع صعب جدا، أنا مش قادرين نعيش أولادنا. ما فيش هدنة، مش شايفين هدنة، لا بخصوص نرجع على دارنا ولا هينا نازحين. الوضع هو حصار، لا في أكل ولا في شرب.
A pesar de estos testimonios, Netanyahu continúa negando su responsabilidad en la situación que viven los palestinos. Durante una reunión con la pastora evangélica y responsable de la Oficina de Fe de Estados Unidos, Paula White-Cain, el primer ministro israelí rechazó las acusaciones que señalan a su gobierno de implementar una campaña de hambre en la Franja de Gaza, tildándolos de mentira descarada. No hay ninguna política de hambre en Gaza y no hay hambre en Gaza, dijo Netanyahu. Permitimos que la ayuda humanitaria entre en Gaza durante toda la guerra, de lo contrario no habrían habitantes en Gaza, señaló el primer ministro. Sin embargo, este lunes su principal aliado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contradijo sus declaraciones. Trump reconoció que hay hambruna porque ve a niños hambrientos en la televisión. Además, el republicano reiteró su afirmación de que hace 2 semanas Estados Unidos envió $60 millones en ayuda humanitaria a Gaza y nadie le dio las gracias. Trump hizo estas declaraciones al recibir en su complejo de golf en Turnberry, en el suroeste de Escocia, al primer ministro británico Keir Starmer, con quien mantuvo una reunión. El primer ministro Netanyahu dice que no hay hambruna en Gaza. ¿Está de acuerdo? No lo sé. En base a lo que se ve en la televisión, no es el caso. Hay chicos que ven que están pasando hambre. Nosotros estamos donando muchos alimentos y dinero y otros países lo están haciendo. Es una catástrofe humanitaria, sin duda. Nadie quiere ver algo así. La gente en Gran Bretaña está indignada con lo que están viendo. Le dije a Israel, le dije a Bibi, quizá van a tener que actuar de manera diferente. ¿Le parece que es imposible un cese al fuego? Es posible, pero estamos hablando con los israelíes. Ha habido muchos ceses del fuego. Mire, si yo no estuviera en la presidencia, tendríamos 6 guerras enormes en este momento. Recordemos que Estados Unidos abandonó las conversaciones para lograr una tregua con Hamás en Qatar después de que lo hiciera Israel el pasado 24 de julio. La excusa utilizada fue que Hamás la obstaculizaba y este lunes se realizó la conferencia internacional organizada por Francia y Arabia Saudita para la solución de los 2 estados en Medio Oriente, uno israelí y otro palestino. El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, celebró al principio de la jornada la decisión del presidente francés Emmanuel Macron de reconocer en septiembre al Estado de Palestina, algo que refleja un creciente consenso internacional sobre el derecho del pueblo palestino a establecer su Estado independiente. Mientras su homólogo francés Jean-Noël Barrot afirmó que en el marco de este evento se ha iniciado un impulso imparable y sin precedentes en favor de una solución política del conflicto palestino-israelí que atienda las consideraciones de seguridad de Israel y garantice la viabilidad del Estado palestino. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció que la solución de los 2 estados está más lejos que nunca, pese a que está respaldada por la Asamblea General y apoyada por la comunidad internacional. El secretario general abogó por que Israel y Palestina vivan uno al lado del otro en paz y seguridad, con Jerusalén como capital de ambos estados, en consonancia con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Esta movilización colectiva está en sus primeros pasos y cuento con su determinación para que sigan desplegando esfuerzos en pro de un Oriente Medio más estable, seguro, integrado y próspero. No duden de que cuentan con todo el apoyo de Francia. Esta sesión ministerial nos va a permitir amplificar los esfuerzos en torno a esos compromisos entre jefes de Estado y de Gobierno en paralelo al 80º periodo de sesiones de la Asamblea General en septiembre. Qué mejor testimonio de fidelidad a los principios de la Carta al Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación que el de 125 países del mundo movilizados hoy en Nueva York en beneficio o al servicio del derecho, de la justicia, de la fraternidad y de la paz. Si se aplica la solución de 2 estados y si llega a existir un Estado palestino. Hemos recibido contribuciones de los estados, organizaciones y de la sociedad civil, todo lo cual es testimonio de que una paz justa y duradera es algo posible.
Una realidad regional distinta no es un sueño ni una ilusión. Puede haber un futuro distinto para el Medio Oriente, algo basado en justicia, tolerancia. Es algo posible y deseable. Otra conclusión es que este futuro nunca se materializará mientras continúe el apartheid en Gaza y en la ribera occidental. Nunca habrá un nuevo Medio Oriente como resultado del sufrimiento de los palestinos, ni el hambre, ni la deportación, ni la supresión total de los derechos y aspiraciones legítimos de un pueblo que, como todos los demás pueblos del mundo, tiene derecho a la libre determinación y a un país propio. En esta misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, ha defendido este lunes la necesidad de un calendario claro para el reconocimiento de Palestina y su inclusión como miembro pleno en Naciones Unidas y ha considerado que un plazo de 12 a 15 meses sería suficiente para que quienes no lo han hecho den ya este paso. Estamos hoy aquí para dos cosas. Una, para denunciar y alzar nuestro testimonio contra esta terrible espiral de violencia y contra esta hambruna inducida que pone en riesgo de muerte en estos mismos momentos en los que hablo a 100.000 niños gazatíes, 40.000 de ellos bebés. Por eso, en primer lugar, voy a proponer que esta iniciativa diplomática tenga un calendario claro. Tenemos que fijar un límite de tiempo muy próximo para que Palestina se siente como un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas junto a Israel y junto a todos nosotros. En segundo lugar, esta iniciativa diplomática no puede ser un nuevo proceso interminable de negociaciones sin salida. Tiene que tener un objeto claro y un contenido sustantivo: el establecimiento del Estado de Palestina. Y tiene que ser con los parámetros establecidos por las resoluciones de las Naciones Unidas y los acuerdos y negociaciones entre las partes. Cambiamos de tema. La Unión Europea y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial que prevé un arancel del 15% a las exportaciones del bloque comunitario hacia la nación norteña. El anuncio trascendió tras una reunión entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario norteamericano Donald Trump en Thurberry, Escocia. Bruselas se comprometió a comprar energía estadounidense por un valor de 750.000 millones de dólares, invertir otros 600.000 adicionales, así como incrementar sus adquisiciones de material militar provenientes de Washington. El pacto pone fin a meses de negociaciones y parece evitar una guerra arancelaria entre ambos socios a partir del 1 de agosto, tal como amenazó Trump si no llegaban a un entendimiento antes de esa fecha. El actual inquilino de la Casa Blanca calificó el hecho como el mayor acuerdo jamás alcanzado. Von der Leyen, por su parte, aseguró que se trata de un convenio que aportará estabilidad económica, lo cual es importante para las empresas a ambos lados del Atlántico. La noticia del pacto comercial provisional entre Donald Trump y la Unión Europea generó criterios a favor y en contra del convenio. En una rueda de prensa celebrada este lunes tras una reunión del Gabinete de Seguridad, el canciller alemán Friedrich Merz comentó que la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea traerá daños a la economía de su país. Dass es nicht so bleibt, wie es bisher war. Die Zölle, die bisher erhoben worden sind, sind ja zum Teil doppelt so hoch und höher als die gestern in Schottland vereinbart worden sind. Aber ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass die Zölle, die jetzt bleiben, und das sind ja insbesondere die 15% gegen die 0% für die Importe in die Europäische Union, eine erhebliche Belastung darstellen der exportorientierten Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Das ist völlig klar. Sie werden sich daran erinnern, dass ich in den letzten Tagen immer wieder darauf hingewiesen habe, es wird ein asymmetrisches Abkommen geben, wenn es denn überhaupt eins gibt. Wir waren darauf vorbereitet,
möglicherweise auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika noch einmal in einen größeren Konflikt um die Handelspolitik zu gehen. Ich bin mit diesem Ergebnis nicht zufrieden im Sinne von, das ist jetzt gut so, sondern ich sage nur, mehr war offensichtlich angesichts der Ausgangslage, die wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika hatten, nicht zu erreichen. Das heißt jetzt im Klartext, die deutsche Wirtschaft wird erheblichen Schaden nehmen durch diese Zölle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht auf Deutschland allein und Europa allein begrenzt bleiben. Wir werden auch in Amerika die Folgen dieser Handelspolitik sehen. Es wird nicht nur eine höhere Inflationsrate geben, sondern es wird auch insgesamt den transatlantischen Handel beeinträchtigen. También de insatisfactorio y desequilibrado significativamente calificó el presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernard Lange, el acuerdo comercial entre Bruselas y Washington. Al mismo tiempo advirtió sobre los posibles efectos desestabilizadores que podría representar para el bloque de integración y su seguridad laboral. Por su parte, el fundador del partido La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, lamentó que se ha cedido en todo frente a Donald Trump al acceder a cambiar las reglas del juego establecidas durante 75 años de relaciones bilaterales. La líder de la extrema derecha en el país galo, Marine Le Pen, se refirió al pacto como un fiasco político, económico y moral, pues según su criterio, Bruselas obtuvo peores condiciones que Londres. En otras declaraciones, el eurodiputado socialista Pierre Joubert dijo que para Europa el convenio constituye un acuerdo de vasallaje. Veamos las declaraciones de Yolanda Díaz, líder de Sumar y ministra de Trabajo y Economía Social de España. Ursula von der Leyen entregó Europa a Trump. Es un magnífico error lo que está haciendo Ursula von der Leyen. Lo que está haciendo con este acuerdo es, bueno, nada más nada menos que agudizar la dependencia energética que tenemos respecto de Estados Unidos, así como otros muchos factores. Por no decir ya que la política arancelaria de Trump es un auténtico error. A propósito, este lunes tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, la tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China, orientadas a disminuir las diferencias entre ambos países, sobre todo en temas arancelarios y antes de que finalice el plazo dado por Donald Trump a sus socios comerciales para subir las tarifas a las exportaciones. La delegación de la Casa Blanca estuvo encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mientras que Helgi Fian hizo por el gigante asiático. El edificio Rosenbad escogió el encuentro y se espera que se reanuden este martes, según declaraciones del Tesoro estadounidense. Medios internacionales de prensa refieren que no se comunicó ninguna información al término de los diálogos. Previamente, desde Beijing, aseguran que el gigante asiático busca respeto mutuo y reciprocidad durante las conversaciones. En otros temas y sobre este mismo momento, ¿no? Esta jornada también trascendió que la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en uno de los lujosos campos de golf del magnate neoyorquino en Escocia, pues allí, durante esa reunión bilateral con el primer ministro del Reino Unido, el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que reducirá a 10 o 12 días el plazo dado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para lograr un acuerdo de paz en el conflicto armado entre el gigante eslavo y Ucrania. Trump dijo que quería ser generoso, pero no ve ningún progreso real por parte de Moscú. De igual modo, expresó su disposición a imponer sanciones secundarias a la nación euroasiática. Al respecto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, instó al republicano a no confundir a su país con otras naciones en política exterior. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, sentenció Medvedev. En este sentido, aconsejó a Trump a evitar los errores cometidos por su predecesor, el demócrata Joe Biden, a quien llamó Joe el Dormilón.
Y pasamos ahora a América Latina. El Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones municipales celebradas este 27 de julio, al hacerse con la mayoría de los votos en las principales alcaldías del país. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ofreció los resultados con carácter irreversible, basados en un 82,45% de las mesas escrutadas y una participación de 6.273.531 votos activos. Amoroso dio los resultados cuando ya se habían adjudicado el 90,84% de los 2.402 cargos de concejales en disputa. El Consejo Nacional Electoral informa al país que siendo las 11:28 de la noche y con una transmisión correspondiente al 82,45% de las mesas electorales, se registra una participación de más del 44% de los electores y electoras activos, proyectados al 100% de la transmisión, lo que representa 6.273.531 electores y electoras. De los 335 cargos a elegir de alcaldesas y alcaldes, a esta hora se adjudican 304 cargos con tendencia irreversible, que representa el 90,74% del total de los cargos. De los 2.402 cargos a elegir de concejalas y concejales, a esta hora se adjudican 2.182 cargos con tendencia irreversible, que representa el 90,84%. Además, en el marco de las elecciones municipales, jóvenes mayores de 15 años votaron por la aprobación de proyectos comunitarios destinados a la juventud. De esta manera se seleccionaron 5.336 proyectos comunitarios que serán financiados por el Estado de más de 337.000 iniciativas postuladas. Los proyectos comunitarios votados incluían iniciativas en cultura, deporte, tecnología, emprendimiento y desarrollo social, con propuestas como heladerías culturales, zonas gamer, parques recreativos y crías de gallinas para generación de ingresos. Esta consulta refleja un intento del gobierno por involucrar a la juventud en políticas públicas y programas de financiamiento estatal. Ambos procesos contaron con la participación de alrededor de 1.400 observadores nacionales y extranjeros, supervisando el desarrollo de la jornada. Amoroso reiteró que los comicios se desarrollaron con absoluta normalidad, calificando la jornada como una demostración de civismo y destacando que solo se registró un 0,86% de incidencias, la mayoría relacionadas con fallas técnicas menores. Igualmente, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Interior, Justicia y Paz venezolano, Diosdado Cabello, destacó la tranquilidad y rapidez con la que se desarrolló la jornada de elecciones. En todo el país, absoluta calma. No tenemos reporte en ninguna parte de algún tipo de novedad. Pero además recuerden que en esta votación para elegir alcaldes y concejales estamos haciendo una votación histórica que es la consulta popular de la juventud. Una hermosa experiencia, una hermosa iniciativa del presidente Nicolás Maduro para que el pueblo joven presente sus proyectos, 37.000 proyectos. Esto en verdad es histórico, nunca se había hecho y se está haciendo con la creencia firme de la democracia participativa y protagónica que tenemos los venezolanos y las venezolanas y que la ejercemos, creo que cada mes estamos nosotros haciendo alguna jornada electoral, democrática, transparente, tranquila, sin ningún tipo de problema. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la madrugada de este lunes los resultados de la formación oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar en las elecciones municipales. Hoy se ha consolidado la victoria histórica del Bloque Popular Revolucionario, dijo ante la multitud concentrada en la Plaza Bolívar de Caracas. Maduro afirmó que su formación ganó al menos 285 de las 335 alcaldías que se disputaban en los comicios, resaltando que venció en 23
23 de las 24 capitales del país, es decir, todas salvo San Carlos de Cojedes. El mandatario venezolano felicitó al vencedor de ese municipio y envió un mensaje a la oposición. Así como hoy se ha consolidado la victoria histórica del Bloque Popular Revolucionario Bolivariano y Chavista, creo también que hoy ha sido el día de nacimiento de una nueva oposición venezolana que tiene la obligación de gobernar bien desde las 50 alcaldías que han ganado, sostuvo Maduro. En esa misma línea reconoció que la oposición contará con su mano extendida siempre y cuando cesen las conspiraciones, el llamado a la intervención militar extranjera y al intervencionismo norteamericano y se pueda avanzar juntos. En esa línea, Maduro se refirió a que en apenas 12 meses se llevaron a cabo en el país 7 elecciones, con especial énfasis en las presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio del año pasado. Hoy, 28 de julio del año 2025, y puedo decir, desde este local histórico donde se declaró la independencia, desde la alcaldía de Caracas, hemos tenido una victoria histórica para la fuerza de la revolución bolivariana. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Consolidada, irreversible. Hemos pasado de 212 alcaldías el año 2021 a 285 ganadas con el voto del hombre de a pie, de la mujer de a pie, del pueblo irredento y rebelde. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que este podría ser el triunfo más grande que la revolución bolivariana haya tenido en comicios municipales, destacando la consolidación del oficialismo en municipios tradicionalmente opositores como Maracaibo y San Francisco. Hemos elegido a las 335 alcaldesas y alcaldes que tienen que estar al lado del pueblo, con sus dificultades, con sus expectativas, con sus esperanzas, atendiéndolo de manera permanente. Elegimos los 335 consejos municipales que están dirigidos a hacer una forma diferente de abordar el cabildo de cada uno de los 335 municipios del país. Y debemos esperar, porque nosotros sí somos respetuosos de las normas del Consejo Nacional Electoral y de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, debemos esperar con paciencia y parsimonia los resultados. Pero existe la posibilidad de que estemos en presencia de la más grande victoria que la revolución bolivariana haya obtenido en comicios municipales. Sin embargo, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, decidió no participar en las elecciones. A pesar del rechazo mayoritario opositor, algunos alcaldes opositores en ejercicio decidieron postularse para la reelección, buscando mantener sus cargos y espacios en el mapa político. La mayoría de los candidatos en boleta apoyaron el proceso y llamaron a todo el pueblo a las urnas. Es un proceso que fortalece la democracia. Es una cosa que no le puedes hacer caso al ruido de no votar. Votar es una necesidad que tiene el país. La democracia solo se fortalece con el voto. Usted no vota, otro lo hará por usted. Usted tiene que votar porque es la única opción. Usted tarde o temprano va a agradecer haber votado por la fórmula que usted quería, porque si queda una fórmula en cualquier parte del rincón de Venezuela, en algún rincón, usted siempre le va a pesar no haber votado. De verdad que es un acontecimiento importantísimo. Vengan a votar, este es un proceso verdaderamente democrático, un proceso histórico, un proceso hermoso, un proceso con paz y serenidad, con tranquilidad. Vengan a la hora que quieran, pero importante que vengan a votar. Como siempre se ha dicho, tu voto es tu opinión. Cada uno estamos destinados a elegir, voy a redundar, los destinos del territorio, del municipio. Y cada uno tiene la participación protagónica de elegir
su proyecto en la comunidad. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.